Bendiciones con todos. Tema 26. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el discurso de Esteban, parte 1. Teniendo ya claro los temas generales del discurso de Esteban, lo primero que Esteban hace es establecer que él está identificándose con el pueblo de Dios, haciendo un recuento de sus orígenes y con el propósito por el cual Dios le eligió. Sí, leamos ahora Hechos capítulo 7, versículos del 2 al 7, para ir entendiendo esto. Dice, y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora nosotros habitáis. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y, sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así, que sus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Luego de hablar sobre Abraham, que llegó a la tierra prometida, Esteban sigue hablando de su descendencia y la formación de una gran nación. Sí. Vamos a ver entonces ahora Hechos capítulo 7, versículos del 8 al 16. Pongamos atención. Y Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac vino a ser el padre de Jacob, y Jacob de los 12 patriarcas. Y los patriarcas tuvieron envidia de José, y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había granos en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto, y allí murió él y también nuestros padres. Y de allí fueron trasladados a Siquem, y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Luego hizo un resumen de la historia de Moisés. Mire cómo va explicando con la misma palabra. Ahora leamos Hechos capítulo 7, versículos del 17 al 19. Pero a medida de que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio.
pensando que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él. Pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Mire cómo va enseñando la palabra de Dios desde el principio. Es increíble cómo se la sabe de memoria. Esteban siguió hablando de Moisés, haciendo referencia a su llamado para librar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Ahora leamos Hechos capítulo 7, versículos del 30 al 36. Y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Entonces Moisés, a quien ellos rechazaron, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¡Qué maravilla! Mira, este hombre de memoria sabe la palabra y la está predicando. Esteban también aprovechó a hacer referencia al profeta que Dios prometió enviar como mediador, o sea, el Señor Jesucristo. Es increíble. Miren lo que dice Hechos 7:37. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel: Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. En el capítulo 3 leímos que Pedro hizo la misma referencia ante el concilio, diciendo claramente que ese enviado era Jesús. Maravilloso. Mire, leamos Hechos capítulo 3, versículos del 18 al 23. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debería padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. A él presentaréis atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido entre el pueblo. Ahora, en su defensa, Esteban aclaró que no estaba en contra de la ley ni del templo. Más bien les dijo que eran ellos quienes se estaban oponiendo al plan de Dios al rechazar al Mesías, que es Cristo Jesús. Mire la tremenda, enorme explicación que está haciendo Esteban, hermano, que fue escogido para servir a las mesas, pero él no se quedó sirviendo. Él fue más allá. Él dejó que el Espíritu Santo lo llevara más allá al convertirse en un tremendo evangelista y al llegar a ser el primer mártir de la iglesia, que ahora Esteban goza un lugar de privilegio en el reino de los cielos.
Así nosotros, hermanos, debemos predicar la palabra de Dios. Hay mucha gente confundida por las religiones. Hay mucha gente que no sabe nada de Dios. Hay muchas personas que no saben nada de la palabra, nada de lo que hizo Cristo, o saben por recuentos de otros nomás. ¿Sí? Entonces, como Esteban se levantó a explicar la palabra de Dios, debemos de hacerlo cada uno de nosotros. Hoy día este mensaje es urgente. Hoy día este mensaje de muerte o vida. Hoy día este mensaje se necesita llegar en este mundo que adolece, en este mundo lleno de confusión, en este mundo lleno de dolor. ¿Sí? ¿Qué mejor que la palabra de Dios para predicarla? ¿Qué mejor la palabra presentarla? ¿Sí? Pero para que usted pueda ser usado por el Señor, primero tiene que venir a Él. ¿Sí? Esteban primero aceptó a Jesucristo. ¿Sí? Reconoció a Jesucristo y después el Espíritu Santo lo llenó para ser ese gran predicador. Nosotros hemos compuesto una oración. Le llamamos la oración de fe. Usted puede hacerlo con sus propias palabras. Esta es una guía, ¿sí?, para ayudarle a que usted dé ese paso importante. Es más, el mejor paso que el ser humano puede dar es venir a los pies de Cristo. ¿Sí? Venir a los pies de Cristo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna, nadie más. Y es lo que está haciendo Esteban. Es lo que vamos a hacer. Entonces, para convertirse en un hijo de Dios, tiene que invitarlo a su corazón. Repita la oración con toda su pasión, buscando convertirse en un hijo de Dios. Dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Gloria a Dios. Ahora, deje que el Espíritu Santo le lleve a leer la palabra, a meditar en ella, a ponerla en práctica y después a predicarla. Que el Espíritu Santo le lleve a tiempos de oraciones profundos, donde usted pueda darle gracias a Dios por la palabra, pedirle unción y pueda ser usado por Él. Puede llevarle a tiempos de alabanza, dándole gracias a Dios por las maravillas que ha hecho en usted. Y el Espíritu Santo le va a traer a la iglesia para que usted siga predicando, para que usted siga hablando de la palabra de Dios. Sí, eso es importantísimo, eso es fundamental. ¿Sí? Y gracias por venir a los pies de Cristo. Amén. Oremos. Padre, tu palabra es maravillosa. Tu palabra cada día nos enseña las maravillas que tú tienes. Aquí nos muestra cómo Esteban predica la palabra, cómo Esteban se defiende con la palabra, cómo Esteban le dice a estas personas, les hace un resumen de todo el proceso de la palabra, cómo fue escogido Abraham, Moisés, cómo fue liberado el pueblo y cómo Dios levantó un profeta de en medio del pueblo, que es el Señor Jesucristo. Y más adelante les predica cómo el Señor Jesucristo entregó su vida para salvarnos. Y eso es maravilloso, Padre. Te damos gracias por esa palabra, Señor. Te damos gracias y pedimos que el Espíritu Santo haga que esta palabra germine. Que esta palabra germine en la iglesia. Que esta palabra germine en la iglesia. Que esta palabra germine en cada amigo, en cada vecino, en cada compañero que la está escuchando cada día, Señor. Que esta palabra dé el fruto deseado. Que esta palabra, ese fruto deseado, sea un fruto que permanezca, Señor. Sí. Que cada vez más personas con el poder de tu Espíritu Santo escuchen las verdades de tu palabra, Señor. Sí. Porque el mundo necesita un cambio. Y el mundo no va a cambiar con la política. El mundo no va a cambiar con la justicia humana. No va a cambiar con nada de lo que haga el ser humano. Solo es la palabra que convierte el alma del corazón humano.
Entonces, Espíritu Santo, mueve, toma los corazones y las conciencias de las personas para que escuchen esta palabra y todos la pongamos en práctica. Mientras nosotros te alabamos y te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, que son maravillosas cada día, Señor. Alegra nuestro corazón, sabiendo que las personas están escuchando la palabra de Dios, están aplicándola y termina en cosecha. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el santo nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Nosotros los bendecimos a ustedes que se dan a la tarea cada día de escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe? Insistimos, hay que escucharla, pero buscar obedecerla, buscar ponerla en práctica. Y una vez puesta en práctica, hay que predicarla. Hoy día es muy fácil enviar estos videos a través de WhatsApp, a través de los TikTok, a través del Facebook, a través del correo. Tantas redes sociales que hay hoy día, y con presionar un botón podemos enviarle a un amigo, a un compañero, a un familiar esta palabra, para que esa palabra vaya haciendo cambios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.